Pues mi nombre de pila, como dicen los cristianos aquí en este país, es Roland Borrell Soto. Mi madre me puso Roland, me hubiese gustado más Rolando. Todo el mundo me escribe Rolando, pero mi madre leyó la canción de Roland en el libro mientras estaba en el hospital y le gustó el nombre y dije que me puso ese nombre. Nací en Estados Unidos, en Nueva York. Por coincidencia de la vida, ambos padres son boricuas. Papá es de Cuamo, mami es de Atillo. Y siendo de Atillo, mi abuela era pariente de don Oscar Colón Delgado, el pintor de Atillo. Y a la edad de los 9 años me llevaron al taller de don Oscar. Entonces buscaba en el pueblo después donde decían que daban clases de arte. Siempre que me matriculaba, yo era el único. Decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y entonces yo tenía matrícula de honor para ir a estudiar ingeniería en Mayagüez. Le digo a mi padre que lo que me interesaba era el arte. Y yo pues entré al colegio regional y solicité una beca del departamento. En aquella época eran 350 pesos por el semestre. Los 350 pesos en aquella época, lo primero que haría un estudiante regular en la universidad pues sería comerse un poco de ese dinero, ¿verdad? Y gastarlo superfluamente. Salí a Raola, compré un proyector de diapositivas, una cámara nueva, con unos cuantos rollos de diapositivas para seguir mis proyectos. ¿Cómo entonces entras con esto de la tipografía, la letra? Pues mira, yo hacía peliculitas en Super 8 milímetros, y había que hacerle los títulos. Ajá. O sea que ya ahí tienes ya una de las primeras incursiones oficiales en un proyecto serio. Cuando estaba en intermedia acostumbraba a hacer planos y mapas y diseños de uniformes militares. Y hacía hasta los dummies de las insignias y todas esas cosas, y planos de submarinos y del Bismarck y de todas estas cosas, porque me fascinaba el tema del colorido y el diseño de los uniformes. Y entonces acá en el estudio también estaba la fiebre de los carros, y entonces yo le tiraba líneas a los carros y le hacía las letras y los números. Después empezaron a aparecer los cajos públicos para que le hiciera las rotulaciones. Después empezaron a llegarme los troces para hacerle las taras. Bueno, terminé poniendo un rótulo aquí al frente de un panel 4x8, Fairyland Commercial Science. Me junté con compañeros que ya estaban haciendo rótulos y entonces me fui a trabajar con uno de los costuristas más importantes de Arecibo, que es don David Ruiz. Y don David Ruiz tenía un taller donde se hacían letras, no todo pintadas, sino caladas en plástico. Yo recuerdo cuando yo vivía en Buenos Aires, y te estoy hablando 1963-64, cerca de la placita de Buenos Aires, había un señor que rotulaba. Esto, perdón, Buenos Aires, Argentina. No, Buenos Aires, Puerto Rico, Arecibo. Okay. Un sector que se llama Buenos Aires. Para contexto, ¿no? Sí, para cuestión de contexto. Y entonces él rotulaba las guaguas comerciales. Y cuando yo pasaba para la escuela, yo veía a aquel señor con el panel de la guagua, unas líneas de tape transparente puestas, un lápiz amarillo, una regla y un pincel en la mano. El resto estaba la regla, ponía su mano ahí y lo veía haciendo los trazos de la línea. De aquellos trazos tan perfectos. De hecho, le pregunté por qué le ponía tape, si la podía hacer tan bonita, y me dice, no, para que todas me queden alineadas en la parte de abajo. Y como podrás imaginarte, oficio. Si aprendí a cortar metal, letras cortadas. Si aprendí a bregar con madera, letras caladas. Si aprendí en hojalatería, airbrush. Aparte del stripping que yo hacía regularmente con pinceles, empezó como a aparecer otras técnicas que usaba. Y uno de los rótulos que más se hacía era una tablita con el filito bol de neón blanco, no estaciones, no se recueste del carro, para el servirle, y ese tipo de cosas. Y en tablitas de panel decorativo, que era lo que se usaba. ¿Y cómo respondía el público a este tipo de letreros rótulos? ¿Sabes? ¿Qué dinámica, qué pasaba con el público cuando esto se colocaba, cuando esto pasaba en estos espacios? ¿El receptor o el dueño que lo ordenaba? Puedes decir algo, pero particularmente el receptor. ¿Qué pasaba cuando de repente aparecían estos letreros? Bueno, el receptor acostumbraba a leerlos porque eran tan llamativos. De hecho, se usaba fondo blanco, letra azul o letra negra. Borde neón, el amarillito, el colorcito parecido al teacher, anaranjadito, como estropedi, ese colorcito de neón.
Y si no tenía ese bordecito neón, no llamaba la atención, no servía el rótulo. O sea, que era Se como, hacía hasta los rótulos grandes en los cruzacalles. era como una norma establecida dentro del gremio. Sí. Ese bordecito del panel pintado en neón, y no se ponía, se hacía con tape. Se recostaba un cantito de filo recto y una joseadita que se veía las cruzadas en las esquinas y todo eso. Era bien artesanal. Era una terminación que prácticamente te la exigían los clientes. Quiero preguntarte ahí particularmente porque yo no sé, te oigo y oigo como esta energía que había o que estabas viendo, de repente esta energía comercial. Se sentía que había mucha gente, que había como que estaban vibrando, ¿no? Había como una actividad. Es que el pueblo estaba vivo, o sea, no es lo que sucede hoy día, el pueblo estaba vivo, tú andabas por la calle, todo el mundo te decía buenos días, te preguntaba, ¿tú eres de fulano? O cualquier cosa, y había alguien haciendo algo y tú lo interrumpías, hablabas con él, no te miraban mal, te unías a una conversación y esas cosas no pasan, ¿ves? Y en aquel entonces, pues uno estaba con esa fuerza por dentro y eso uno no lo pierde. O sea, para mí la felicidad del pueblo, como decía el pueblo de España cuando escribía los edictos, es importante. O sea, si todo el mundo está feliz, yo estoy feliz. Si el mundo está por ahí agria, me va a agriar la vida a mí, eso no es lo que yo quiero. ¿Y hoy en día sientes todavía esa noción, por ejemplo, eso que dices de...? Es distinto. De hecho, antier estaba con mi hija y digo, qué diferente está la gente. ¿Y tú piensas que entonces, por tener accesibilidad, ¿no? Decimos, esta accesibilidad a estos recursos visuales o esta información visual, de repente asumen que también pueden pensar dentro de un contexto visual? O sea, de repente presumen que... Si se lo creen, pero si bendito sea Dios. Mira, si yo te diseño un mural para verse a 40 millas por hora en una carretera, el tamaño de las letras y la cantidad de letras debe ser suficiente que se pueda captar en menos de 7 segundos. Te ponen un historial completo con todos los estilos de letra, con el borde blanco, letras con series bien finitos, unas más grandes. Tienes que estar como media hora buscando qué continuidad de qué otra cosa para conseguir el concepto. Yo recuerdo a los estudiantes míos les decía, Ferretería Gómez. Ferretería es lo más grande y Gómez es lo más chiquito. Tú no vas a poner Gómez bien grande y ferretería. Cuando tú buscas una ferretería, quieres una ferretería. Cuando tú buscas una farmacia, quieres una farmacia. ¿Qué hacían en la época medieval? El símbolo del oficio. Lo demás era añadido adentro. Cuando uno ejecuta esta letra, la personalidad de uno influye sobre ella. Bueno, sí, o sea, es que fíjate, el freehand, como le decimos nosotros, o la letra cursiva, sí, pues está en el movimiento de tu mano, de cuán fluye tu línea, como la letra de pincel de acero que llamamos cursiva, que es dejando el ángulo. Pues, unas más acostadas, unas más derechas, unas más pegadas, unas más largas, unas más finitas una que la otra. Empiezan a aparecer características del artista. De hecho, hay un rotulista que yo sé, sin que firme, que el rótulo es de él, porque cuando hace la S, en vez de hacer el rabo de arriba así, lo hace así. Cuéntame un poco de esta exhibición. ¿Ah? Cuéntame un poquito de esta exhibición. Pues esto es arte joven. Esto fue en el Royal Bank of Canada en el 74, todavía yo era estudiante en la universidad y participé con unos 4 cajas o 4 cajones que en este caso consideraríamos que serían una instalación en aquella época, estoy hablando del 74, hoy día lo conceptuaría una instalación. Y tuve una mención de honor ahí en esa exposición. Este es otro cartel mío. La letra la hice con crayola, toda crayola. Un screen de fondo tirando colores assorted, todo en una sola escuillada. Y entonces las letras impresas en negro, pero dibujadas a crayola sobre el tamiz. Sí, en una exposición que tuve, que trabajando con, como te dije, de un elemento adicional, las letras incorporadas, pues esta caligrafía, que es con la que firma los cuadros, en este catálogo la pusimos como un watermark. Sí, como un watermark de mi trabajo. Para rellenar espacio,
cuando se nos queda la letra corta o algo, el recurso es la famosa estrellita, el neón con las puntas finitas. Ajá. Algo así, con las puntas bien finitas. ¿Y fue algo que de manera instintiva fueron desarrollando? ¿O? Sí, cuando no te daba el espacio, empezábamos a achicar las letras y ajustarlas un poquito más. Y cuando nos sobraba mucho espacio, que ya no podíamos espatajar más, recurríamos a ponerle unos asteriscos de adorno en el lado. Y eso pues hacía más bonito el rótulo y la gente lo compraba porque le gustaba, tú sabes, era un adornito. Es más, a veces lo pedían. No, ponme unos adornitos esos que tú haces por los lados y todo eso, los rótulos. Yo recuerdo hacer las comitas, los 3 puntitos que aún los sigo usando cuando escribo. Si ven por ejemplo, en mi Facebook y yo escribo un texto, en vez de terminar con un punto, termino con 3 puntitos. Y en los libretos y todos los 3 puntitos, como que los 3 puntitos dicen, no he acabado, tú sabes, esto no es final, o sea. En la actualidad, ¿cuántos compañeros quedan bregando directamente con el pincel? Pues yo sé que Orlando ha hecho bastantes de ellos y sé que mi amigo Tito Rodríguez, Taíno, sigue haciendo rótulos a mano. Tony cogía el vinil de la máquina de cortar y en vez de ponerlo en la máquina para cortar, lo cortaba a mano. Y hacía el peeling de la letra y la pegaba en los rótulos. Porque él primero no tenía el presupuesto para las máquinas y tenía la habilidad del corte de película. Y cuando era la época de política, que había que rotular vehículos, que había que o pintura azul, o pintura verde, o pintura roja, ya tú sabes. Fulano, te necesito, venían y te recogían y te llevaban para allá por un barrio. Y mira, ahí está ese carro que pintamos de blanco. Póngale fulano de tal alcalde y tal vieja y lo que sea y lo otro que ya vendrá. Muy divertido fue mi vida en la jubilación. Fairyland Commercial Sign.